Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración,
salvado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea con ustedes. Saludo al cuerpo de Cristo, a los hermanos en la fe, al pastor de la iglesia ABA, al pastor donde actualmente me estoy congregando, Iglesia Manantial de las Naciones, y a mis hermanos en Venezuela, profetas, maestros, pastores, apóstoles. Un abrazo y mil bendiciones para ustedes. Hoy me siento privilegiado al tener la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo acerca de la palabra de Dios, juntamente con ustedes que me están detrás de la pantalla allí, quienes están allí a través de las redes sociales y todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por el oír, el escuchar la palabra de Dios. Seguidamente vamos a estar ubicándonos en la palabra del Señor en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13. Hace unos días atrás, o hace algún tiempo, bastante tiempo atrás, cuando yo venía de Venezuela a Brasil, durante el camino tuve la oportunidad de ir sentado al lado de un cristiano y yo me fui un poco preparado para este viaje porque yo sabía que el camino era largo. Sabemos que cuando el camino es largo, uno tiene que tomar sus previsiones. Yo había llevado agua, comida, ciertas comidas, porque uno no puede llevar cualquier comida. Y entonces me llama la atención porque estoy al lado de un varón y hablamos acerca de algunos temas y pude identificar de que él era cristiano. Como nosotros en Venezuela decimos que había una propaganda. Y esta propaganda era por el aroma, yo lo sé. Tenemos ese aroma a Cristo. Y no solamente tenemos ese aroma a Cristo, sino que nuestra boca habla acerca de la palabra de Dios. Y vamos conversando acerca de unos temas muy interesantes allí en cuanto a la palabra, en cuanto al avivamiento, en cuanto a muchas cosas, y de repente le toqué ese tema. Yo le digo, mira varón, Andrés, tú has escuchado acerca de esta historia que el Señor habla en su palabra, en Primera de Reyes capítulo 13, y él me dice, no, yo la verdad que nunca he escuchado esa palabra. Y yo le digo, tantos años tienes en el Evangelio y no has escuchado esa palabra. Me recordó un poco como cuando la Biblia habla acerca de Jesús, cuando tiene el encuentro con Nicodemo, y Jesús le dijo, mira Nicodemo, tú tanto tiempo que tienes conociendo la palabra de Dios, te salieron canas. Eres un hombre erudito de las Escrituras y no sabes que es necesario nacer de nuevo.
Así más o menos tuve una conversación con el hermano varón de Dios. Y primero te quise contar esto porque vamos a hablar acerca de ese tema. Y el tema de la cual vamos a desarrollar la enseñanza en el día de hoy tiene un nombre, el error que te puede costar todo. Allí, escucha nuevamente, el error que te puede costar todo. Ubiquemos en la Escritura, capítulo 13. Alabado sea el Señor, de Primera de Reyes. Voy a buscar por aquí rápidamente, gracias a Dios que tengo la Escritura aquí, y tiene, como comúnmente le llamamos una cabullita. Y la palabra del Señor la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, que vino de Judá a Belén, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti y sobre los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y las cenizas que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó las cenizas del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo: varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven a mi casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas, ni bebas agua, ni regreses por el camino en que fueres. Regresó pues por otro lado y volvió por el camino por donde había venido de Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Y contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y el padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y los hijos mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a su hijo: enséñame el asno. Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven a mi casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo. No iré, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo, porque por palabra de Dios me ha dicho: no comas ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y al otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y el ángel se me ha aparecido por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y para que beba agua. Entonces volviendo él, comió pan a la casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así
ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te ha dicho que no comieses pan ni bebieses agua, sino que no encontrará tu cuerpo en el sepulcro con tus padres. Amén. Vamos a orar. Señor, buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos habla, Señor, y nos enseña que tú tienes algo mejor para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te pido que tomes el control de nuestras vidas, Señor, de todo nuestro ser, sabiendo que somos siervos tuyos, Señor, y que como siervos tuyos necesitamos, Señor, de tu respaldo y de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, glorificamos tu presencia, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Amén. Palabra de Dios. Me llamó poderosamente la atención la primera vez que yo estuve leyendo esa palabra, y cuando yo leí esa palabra, al principio cuando comencé a leer esa palabra, me llenó de tanta emoción saber que aquel varón de Dios, por mandato del Señor, a llevar una palabra profética a un rey, que este rey era descendiente de David, pero este rey hacía las cosas de manera desordenada y de manera en las cuales no agradaba al Señor. Tanto así que este hombre estaba haciendo algo que no le era lícito, porque estaba quemando incienso, y sabemos que quienes quemaban el incienso eran los sacerdotes y no los reyes. Mas el Señor lo sabe todo. Y ante que viniera una consecuencia mayor, Dios envió una palabra de prevención y de profecía. Como la profecía tiene 3 finalidades. Ella enseña, ella corrige, pero ella también edifica. Amén. Y así el Señor le dio esta palabra tremenda a este varón de Dios. Y no solamente era una palabra que estaba respaldada por el Señor, sino que estaba también respaldada por señales. Y dice que la primera palabra que le dio, dice que el altar iba a ser quebrado y que las cenizas iban a caer. Y dice que cuando el rey fue a señalarlo para mandarlo a prender, dice que en ese instante la mano del rey se secó. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con las manos del rey, pero lo que sí sabemos es que aquel que se atreva a hacer algo en contra de los siervos de Dios, en contra de un profeta, va a recibir recompensa de profeta por cuanto es profeta. Bien lo dijo Jesús: si tú le dieres un vaso de agua a uno de los pequeñitos, pero también le dijo, si le dieses un vaso de agua a uno de los profetas, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Entonces el rey era el rey, había sido ungido por Dios, pero ya él había entrado en un proceso de desobediencia, de rebelión. Y en ese momento, cuando él extendió su mano quedó seca. Él entró en pánico, el rey, y dijo: ¿qué ha pasado con mi mano? Tengo mi mano seca, no la puedo mover. Y él llegó ya no de manera altiva, sino más bien de una manera humillado allí. Ya cuando la persona ya habla con ruegos, con súplica, y le dijo: varón de Dios, ruega al Señor para que mi mano vuelva a la normalidad. Y dice que el varón de Dios oró y su mano volvió a la normalidad. ¡Qué bendición! Una señal extraordinaria, algo sobrenatural, amado hermano. Saber de que Dios está por encima de todas las cosas, por encima de los elementos, por encima del cielo, por encima de la tierra. Dios es por todo y para todos. Entonces,
no todo quedó allí, a esa emoción que le dio al rey de decirle, mira chicos, me sorprendió, yo había visto muchos profetas, yo había visto muchos pastores, evangelistas, pero lo que tú has hecho hoy realmente me conmovió, y a causa de esto yo te voy a hacer una invitación, vamos para la casa para que comas, para que bebas, y no solamente eso, te voy a dar un presente. No todo queda allí. Respondiendo, el varón de Dios dijo, ni que me dieras la mitad de tu reino aceptarías, porque me fue dada una misión. Dios me encomendó una misión y me dijo, no comas, no bebas y no regreses por el mismo camino por donde has venido. Amado hermano, eso es algo tan sorprendente, saber de que un varón mantiene su integridad, mantiene aquella decisión que tomó de no estar allí, de no corromperse y de no comer comida del rey. Pero Dios lo sabe todo. Dios dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Pero me llama la atención que seguidamente los hijos de un profeta vinieron a contarle al padre, que también era un profeta, pero era un profeta que ya estaba viejo. ¿Ves? Un profeta que ya había perdido la fama. ¿Sabe que no hay nada más bonito que ser honrado por Dios, crecer, tener fama? Pero llega un momento que tú llegas a un tope y ahí comienzas a menguar. Jesús y Juan, la Biblia habla acerca de que cuando Juan estaba conversando con Jesús, le dijo, me es necesario menguar para que tú crezcas. A esto le podríamos llamar una generación de relevo. A esto le podemos llamar a alguien que va a relevar un nuevo nivel espiritual. Entonces, cuando el profeta viejo escuchó la historia de boca de sus hijos, dijo, oye, yo aquí voy a quedar como un cero a la izquierda. Yo mejor me voy a adelantar y me voy a encontrar con ese varón de Dios. Y voy a hablar con él. Yo le voy a preguntar qué pasó, cómo hicieron las cosas. Y dice que llegó a encontrarse con el varón de Dios y le dijo, mira, te invito a la casa a comer y a beber. Mas él respondió, no, porque por palabra de Jehová, él me ha dicho que no comas y no bebas. Mas él, mintiéndole, tuvo muchas razones para mentir. Quizás tenía envidia de saber que había un ministerio que era más poderoso que el de él. Y él llegó y le dijo, un ángel del Señor se me ha aparecido y me ha dicho que vayas a la casa y que comas conmigo. Entonces, él llegó en mentiras y le dijo al varón de Dios, vamos para la casa, vamos a comer. Yo sé que tú estás de ayuno, pero el Señor ya recibió tu ayuno. Ya el Señor se agradó de tu ofrenda. Y el varón fue porque es cierto, cuando llega una persona contemporánea a uno y le viene a contar algo, uno como que no le cree mucho. Mas cuando uno ve a una persona ya un poco mayor, uno sabe, oye, es una persona seria, es una persona que se ve que tiene años de experiencia, una persona con mucha trayectoria. Pero estando allí comiendo y bebiendo, ahora sí el Espíritu descendió sobre el profeta viejo y le dice, así te dice el Señor. Oye, qué tremendo escuchar. Cuando el Señor te dice, así te dice el Señor, por cuanto no fuiste obediente a la voz del Señor. Tu cuerpo no será sepultado con el cuerpo de tus padres. Qué tremendo. Un solo error que le costó todo. Pasados los versículos siguientes, dice que lo montó en una asna y esta asna se fue de camino. Y cuando ya se fue de camino, un león se encontró con él.
porque el diablo, Satanás, viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vino el león y atacó al profeta y lo mató. Hasta ahí llegó la historia del profeta. Y yo cuando leía ese capítulo, y oye, qué triste, vale. Hay personas que cometen 1, cometen 2, cometen 10, cometen 20 errores y no pasa nada. Pero hay otros que con tan solo un error le puede costar todo. El error que te puede costar todo, amado hermano. Podemos ver que a través de las Escrituras, hombres de Dios cometieron errores que le costó todo. El primer caso, Adán. La Biblia habla de que Adán, Dios le dijo que no comiera de la fruta que estaba en el huerto. Y él comió y sabemos qué es lo que pasó. Ya no tuvo vida eterna. Ya su vida fue reducida, no a pocos años, porque en esos tiempos vivían 700, 800 años, pero ya no tenían una vida eterna. Otro ejemplo, Abraham. Abraham, sabemos que la Biblia habla acerca de Abraham y se refiere como el amigo de Dios. Qué bonito que Dios te llame amigo. Pero Dios le dio una promesa a Abraham y Dios le dijo, mira Abraham, yo te voy a dar descendiente, Abraham. En Sara, porque los hijos de Sara son hijos de la promesa que yo te he dado. Mas a Sara se le ocurrió una idea. Le dijo, voy a poner a la esclava, a la egipcia. Y bueno, nació Ismael y ahora hay naciones divididas por un error que se cometió. Como ese ejemplo, muchos otros ejemplos que cometieron un solo error y le pudo costar todo. Ejemplo como el caso de Sansón. Dios habló a Sansón y le dijo, bueno, tú vas a ser el libertador del pueblo, por cuanto yo te escogí como juez. La Biblia dice que solamente Dios le había dicho, no te contamines. No te mezcles con las mujeres que no son de tu pueblo. ¿Qué hizo Sansón? Con Dalila, se acostó con ella y ella lo sedujo tanto que dice que su alma fue reducida a un bocado de pan. Y contó el secreto que no tenía que contar. Un solo error, le sacaron los ojos. Clamó a última hora a Dios, rogó a Dios para que le devolviera la fuerza. Dios le devolvió la fuerza, pero tuvo que sacrificarse. Así como ese ejemplo, muchos otros ejemplos. Hombres que cometieron un error que les costó todo. Saúl, Dios lo escogió como príncipe de Israel. Mas en su desespero, al saber y al ver que no llegaba Samuel le había dicho, voy a llegar en 7 días. Saúl, espérate, no hagas las cosas de manera imprudente. ¿Qué hizo Saúl? Saúl llegó y quemó sacrificio. Apenas quemó sacrificio, llegó Samuel y le dijo, locamente has actuado, por cuanto no obedeciste la palabra de Dios. Aquí quiero compartir rápidamente esa parte donde dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, de lo que estábamos hablando ahorita. Rápidamente aquí. 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti. Saber, hermano, que muchas veces tenemos que tomar la decisión de escoger. Dijo el Señor a Moisés, he aquí le pongo a Israel
dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, pero tú escoges cuál es el camino. Tú decides. Yo sé que por medio de la presión que muchas veces las personas tienen, un error le puede costar todo. Caso de Moisés, la Biblia dice que Dios le había dado una promesa a Moisés. Y Dios le dijo, háblale a la roca, Moisés. Pero Moisés estaba cansado de lidiar con una gente que era rebelde, pueblo de rebelde, duro de cerviz. Y dice que golpeó la roca. La Biblia dice que Dios le dijo, por cuanto no me santificaste delante de los hijos de Israel, no entrarás a la tierra prometida. Rogó con lágrimas, pero no entró. Vio la tierra de lejos. Saúl le rogó a Samuel que no lo dejara. Lloró amargamente, pero no bastó. Un solo error. Jesús dijo, al que más se le da, más se le demandará. La Escritura habla esa preciosa porción en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Dice, mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá cuenta. Ese es el secreto. Hay que ser obediente a la voz de Dios. Por cuanto el Señor ha dicho que hagamos las cosas de una manera, usted no tiene que hacerla de otra. Tiene que hacerla de la manera que Dios le ha dicho. Conforme le pasó al varón de Dios, Dios le dijo, no comas y no bebas, por cuanto yo te he dado una palabra en el nombre de Jesús. Amén.